Trabajo convocaba ayer a un debate sobre las reformas laborales en América Latina. Recordemos además que el gobierno de Temer en Brasil aprobó en agosto una reforma que ha sido muy cuestionada en nuestro país. Recibimos a nuestros invitados, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y al ex ministro de Seguridad Social de Lula y Dilma Rousseff, Carlos Eduardo Gabas. Buenos días, gracias a los dos por venir. Buenos días, María. Bienvenidos. Un placer. Gracias. Bien, antes que nada, Marcelo, de meternos de lleno en este tema, obviamente pedirte una evaluación de todo lo que fue este proceso y finalmente el desenlace de la renuncia del vicepresidente Raúl Santik. Bueno, obviamente no tenemos una opinión desde un punto de vista institucional como PIT-CNT porque no nos corresponde, digamos. Yo personalmente considero que se han juntado múltiples factores en esta definición. Para mí es un tema que ya estuvo. Hubo un fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. El plenario del Frente Amplio estuvo trabajando, digamos, para una moción que diera un cierre a esa situación. Raúl se adelanta y renuncia ante el plenario del Frente Amplio. Lo mismo le comunica al presidente de la República y lo hará ahora en la Asamblea General. Para mí es un tema cerrado que desde la perspectiva del Frente Amplio y del sistema político demuestra que se pueden tratar cuestiones vinculadas a la ética y eso es una cuestión positiva. Las lecturas políticas que se hagan al respecto de cómo se movió cada uno, bueno, corren por cuenta de cada uno, ¿no? Tú perteneces al Partido Comunista sí. y ahora el MPP ganó un lugar más. ¿Tú crees que la correlación de fuerzas va a ser más fuerte para el MPP? No sé, es muy prematuro, digamos, pronunciarse porque mirando un poquitito el futuro, yo creo que hay temas de Estado que son muy importantes. El año que viene nosotros vamos a tener casi que la última rendición de cuentas con consecuencias prácticas para la educación, para la salud pública, etc. A mí me da la impresión que más allá de los matices en las fuerzas internas, digamos, hay cuestiones que el gobierno deberá abordar como políticas de Estado, inclusive dialogando con más allá del Frente Amplio, digamos, ¿no? Claro, y hablando también del episodio este de Santik, y para preguntarle a Carlos Eduardo, ¿no?, del tema, porque Mujica, haciendo referencia a lo de las tarjetas y el concepto macro este de corrupción, dijo que en Uruguay discutimos por unos calzoncillos y un colchón, cuando en Brasil aparecen bolsones de plata, por el caso de un ministro ex de Temer que tenía valijas con 16 millones de dólares en real. 51 millones de reales. 16 millones en dólares en infierno. Y también el caso de los bolsones de plata en Argentina por las monjitas, aquel por el caso de los 9 millones de dólares de López. ¿Qué opina de esta comparación en cuanto a la corrupción? ¿Es lo mismo la escala o no importa el tamaño? No, claro que importa. Acá yo no acompañé todo el caso de Raúl, pero yo pienso que Raúl acabó que dio un ejemplo para los otros países. En Brasil, como tú dijiste ahora, tenemos maletas de dinero, de plata, circulando para todos los lados, en apartamento, en restaurante, en coches, y no pasa nada. La Asamblea, la Cámara de Diputados de Brasil no autoriza que se investigue la origen del dinero, para qué, de quién es. Y esto es muy malo para la democracia. Claro. En Brasil se posa un helicóptero con media tonelada de cocaína y no se sabe quién es su dueño. El piloto del helicóptero no está preso, el dueño del helicóptero no está preso y no se sabe de quién es la cocaína. Un avión se fue aprehendido con casi una tonelada de cocaína en un aeropuerto de un ministro de Temer y no pasa nada. Bien, metámonos ahora de lleno en estas reformas que decíamos. Bueno, en agosto se conoció la reforma de Temer que fue aprobada, flexibiliza las normas de contratación, las recesiones de contratos, entre otros aspectos. Desde aquí se dice que avasalla los derechos de los trabajadores. Sí, sin ninguna duda. Pero además puede considerarse que es en cierta medida ilegal porque en el Mercosur, en forma tripartita, como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo, empresarios, trabajadores y gobiernos, acordamos, digamos, cláusulas sociolaborales. Y esta ley, digamos, del gobierno de Temer realmente, yo he dicho, quiere aprovechar las tecnologías del siglo XXI, pero con las relaciones sociales del siglo XIX. Erradica las 8 horas de trabajo, hay que trabajar 12.
una empresa sin consulta previa puede despedir masivamente a los trabajadores y lo peor de todo, pone en el mismo plano el contrato o el acuerdo individual del trabajo que el convenio colectivo y la ley. Evidentemente que un trabajador por sí solo no puede tener equidad en una negociación con una gran empresa. Entonces tiende a avasallar en forma radical todos los derechos laborales y las conquistas que había tenido el pueblo brasileño. Bueno, y eso aparte da ejemplo, ¿no? Porque ya en Argentina Macri dijo que no se descarta también hacer una reforma laboral y puede ser un ejemplo para otros países, ¿no? Pero ¿por qué aparece esta reforma? ¿Por qué viene? ¿Por qué se plantea? Se plantea como una contrapartida del golpe en Brasil. Lo que pasó en Brasil es que una presidenta que fue legítimamente electa con 54 millones y medio de votos fue sacada del poder sin crime, nada de crime, no hay prueba de nada. ¿Por qué? Porque se pretendía, se buscaba parar una investigación por la corrupción, solamente por esto. Y también porque se tenía que parar un proyecto político, que Pero un proyecto político que también fue contaminado por la corrupción, ¿no? No creo que el proyecto fue contaminado por la corrupción. El sistema de financiación electoral, político de Brasil, es falido, para todos. Tiene que cambiar. Obviamente que Temer también. Tiene que cambiar, claro, pero hay diferencia. Hay diferencia. Era el vicepresidente que fue a la elección con Dilma. Sí. Tenemos que acordar que tenemos un sistema que es no es como Uruguay una frente amplia, pero es un presidencialismo de coalición. Tiene que hacer alianzas para gobernar. Y hicimos alianzas que no fueron muy buenas. O sea, alianzas correctas, pero alianzas... ¿Pero no hay integrantes del PT que han sido detenidos, que están presos por corrupción? Sí, algunos injustamente. Le doy un ejemplo. Juan Bacari, que es tesorero de PT, fue absuelto en segunda instancia y sigue preso. No hay, el sistema de delación premiada es importante. Fue creado por Dilma, en nuestro gobierno. Es un importante mecanismo de investigación, pero no se puede condenar a una persona por un delator que está preso. Perdón, pero volviendo a la reforma, los trabajadores en Brasil, sí. ¿Cómo reaccionaron? Claro, muy malo. Muy malo, porque... ¿Cómo funciona allá el sindicato? Porque acá es un sindicato único. ¿Cómo es allá? No, tenemos 7 centrales sindicales. 7 PIT-CNT. 7 centrales sindicales. Es muy grande. Uruguay es una singularidad, digamos, desde el punto de vista de la unidad de los trabajadores. Es una ventaja de escala. Nosotros tenemos una buena relación con todas las centrales. Pero allá trabajamos juntos. ¿De cuántos integrantes? Y son allá millones, ¿no? Claro, porque allá todo es más grande. La mayor de Brasil es CUT. Es la central más combativa. ¿Cuántos afiliados tiene la CUT? Tiene unos cuantos millones, ¿no? No me acuerdo el número total, pero es la mayor de Brasil, es CUT, que representa la mayor cantidad de trabajadores. Claro. Y claro, la CUT está contra la reforma, porque como dijo Marcelo, volvemos al siglo XIX. Ahora, Marcelo, necesitamos legislación laboral para el siglo XXI, ¿no? Porque algo hay que adaptar también, porque la tecnología que vos mencionabas se vino. Tampoco podemos seguir con las reglas del siglo XX. Claro, Tenemos que modernizarlo. Absolutamente de acuerdo. De acuerdo. Por esa razón, yo quiero comentar que nuestro PIT-CNT ha propuesto una tripartita, donde esté el gobierno, los empresarios, los trabajadores, para discutir la generación de trabajo de calidad, inclusive el trabajo del futuro. Y el problema que estamos teniendo es que lamentablemente las cámaras empresariales no quieren participar. Pero nosotros estamos dispuestos. Justamente el diálogo social y el tripartismo y la negociación colectiva no solamente resuelve salario, categoría, sino también puede ver las tendencias del trabajo del futuro y desarrollar los acomodos que tienen que haber en las leyes para que funcione. Ahora, esta reforma en Brasil, lamentablemente ya en cierta medida es un tema aquí, porque el presidente de la Cámara de Industria dijo con todas las letras que había que aplicarla en Uruguay. Y a nosotros nos parece que no es por ahí. ¿Y es aplicable una reforma yo creo que sí, porque esto implica lo que podríamos decir cierto dumping social en la competencia, ¿no? Es decir, en sectores que deben comerciar. Empeora las condiciones de competencia. Si un trabajador en Uruguay, digamos, tiene derecho a las 8 horas y si trabaja más le pagan horas extras, y otro trabajador en Paraguay, que es súper explotación y no hay derecho a nada, o ahora con esta reforma laboral
de Temer, digamos, en Brasil, trabaja 12 horas, pero cobra todo simple, si vale lo mismo... ¿Se va para atrás, Marcelo, y se pierden todos los derechos adquiridos? Totalmente, porque vos fíjate, esto es lo peor para mí la reforma. Un trabajador individual, ¿qué acuerdo puede hacer con una gran transnacional? Menos fuerza. Precisa laburo y va a decir, bueno, yo para trabajar acepto lo que venga. Y eso es lo peor de la reforma. Implica, en definitiva, condiciones de desregulación y de superexplotación que nosotros rechazamos. El asunto es, si vienen nuevas tecnologías, bueno, cómo de alguna manera que las ganancias de esas nuevas tecnologías sean para la sociedad, sean también para el empresario, pero también para los trabajadores, si no, no vale. Claro. ¿no? Y esto decías, bueno, no tiene vuelta atrás, en Brasil tampoco. O sea, esto ya está instalado y no... Sí, no hay etapa, no hay más negociación, digo. No tuvimos diálogo. Bueno, a menos que te paren los 7 sindicatos todo el tiempo, ¿no? 22 millones de afiliados. 22 millones. 22 millones. ¿Cuánto? Gracias. 22 millones de afiliados. Gracias. Una sola, ¿eh? Paro general de los 22 millones. Es una vergüenza para mí no saber, pero gracias. Lo que pasa es que no tuvimos ningún debate, no hubo nada, posibilidad de negociar. unilateral. ¿Dónde se queda el tripartito, que es una práctica común, histórica de los países de la OIT? ¿Para qué Brasil está en OIT? Si no hay tripartito, no hay diálogo sobre los temas. Lo mismo se pasa con la reforma de los sistemas de seguridad en Brasil. No hay diálogo con casi nadie, pero con los empresarios, en especial los empresarios del ramo financiero, hay diálogo. La agenda del secretario está llena de personas del ramo financiero para hablar sobre la reforma. Carlos Eduardo Gavas y Marcelo Abdala, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la Muito obrigado. De nada.